Hola, ¿qué tal? El día de hoy les presentaremos el Laboratorio de Física del Grupo 9. Este grupo está conformado por Diego Buitrón, Carlos Ernesto Claros, Ana Paula Guerrero y quien les habla, Italo Fernández. La hipótesis que hemos formulado como grupo ha sido de que el coeficiente de fricción cinético deberá de ser mayor que el coeficiente de fricción estático. Fricción estática. Como se puede apreciar en este experimento, se fue incrementando gradualmente el ángulo que formaba el plano inclinado con la horizontal, y se determinó cuál fue el ángulo máximo antes de que el objeto deslizara. Posteriormente se midieron los catetos que formaba la hipotenusa que vendría a ser el plano, y con todos estos datos se determinó cuál es el coeficiente de fricción estático. Bueno, siguiendo con la parte de fricción estática, tenemos la siguiente pregunta que le respondemos a partir de las mediciones que nuestro compañero Italo Fernández usó. Él usó las mediciones del ángulo, o midió el ángulo en el momento, un instante antes, en el cual nuestro objeto esté tendiendo a desplazarse o deslizarse. ¿Cuántas veces se debería repetir este procedimiento? Pues se recomiendan unas 3. Nosotros hemos usado 5 y mi compañero Diego Buitrón les explicaré más adelante por qué. A partir del experimento hemos creado este esbozo y este DSL. También hemos aplicado las fuerzas, las ecuaciones de Newton, dando en el eje X, la sumatoria de fuerzas en el eje X, el mu estático que hemos hallado. Esos son los datos que hemos encontrado a partir de las mediciones de mi compañero. Y acá hemos aplicado las fórmulas en el eje X como en el eje Y. ¿Cómo se halla el ángulo de inclinación en el máximo estático, del coeficiente máximo estático? Pues se halla un instante antes en que el cual nuestro cuerpo tiende a deslizarse. La incertidumbre de medición lo hemos hallado de la siguiente manera, como usamos en los anteriores datos. Y para el experimento hemos tenido que convertir nuestra masa a kilogramos. También recordar que la aceleración va a estar en 0 metros sobre segundo al cuadrado. Aplicando las fórmulas nos quedaría tal que así. Pero como es el resultado que viene del modo estático, tenemos que aplicar otra fórmula que es la siguiente, dando así nuestro resultado del modo estático. Fricción cinética. Para este experimento, como ya se mencionó, se ubicó el plano con un ángulo determinado y se calculó el tiempo en el que el objeto terminaba de deslizarse a través de todo el plano. Este experimento se midió con dos relojes digitales de diferente precisión a falta de tener un reloj analógico, y ese fue el primer caso con el reloj digital de esta precisión. El segundo caso es este, en el cual se realizó el mismo experimento con el único cambio de que el instrumento de medición del tiempo era un instrumento, perdón, con una precisión distinta. Reloj digital. Hola, ¿qué tal? Me llamo Diego Alonso y conmigo vamos a ver la fricción cinética. ¿Cómo se puede obtener el coeficiente de rozamiento cinético? Nosotros para esto vamos a usar fórmulas de dinámica, que dinámica estudia el movimiento en relación a las causas que lo producen. Por eso, mediante los siguientes pasos, vamos a hallarlo. El paso 1 es hacer nuestro DSL, definir nuestro eje de coordenadas y aplicar fuerza es igual a masa por aceleración. Y esto para cada eje. Y este sería el paso 2, la resolución, de tal forma que el UCA nos queda de esta forma. Bueno, aquí vemos la ecuación anterior, la podemos acomodar de tal forma que podemos encontrar una forma más fácil de poder trabajar. La vamos a llamar ecuación 1. Ahora, ya que acá no tenemos la aceleración, nosotros podemos aplicar cinemática para hallarla. Ahora sí lo tenemos todo en valores que hayamos medido, gracias a nuestro compañero Italo. El paso 4 es reemplazar 2 en 1 y encontrar una forma más simplificada de poder usar todos los valores. ¿Cuántas veces deberíamos repetir el procedimiento? Nosotros les recomendamos hacer 5 mediciones. ¿Por qué? Porque a diferencia del coeficiente estático, aquí entra el factor del tiempo, donde tiene un mayor margen de error, porque uno se puede equivocar al presionar antes o después, y hay un mayor margen de error. Por eso les recomendamos hacer 5 mediciones, ya que con esas 5 mediciones podemos tener un valor más preciso. Bueno, aquí estos son los pasos a seguir para desarrollar el valor final de esta tabla. Primero es el promedio, la desviación estándar, la incertidumbre total, y este sería el valor final. Bueno, aquí es el paso a paso y este sería el valor final que nos va a quedar. Aquí tenemos los datos obtenidos por nuestro compañero Italo, y aquí ya están resueltos mediante un Excel, y están en la tabla de valores ya. Y estos serían los valores finales. Hay que recordar que X y Y están en centímetros. Y aquí están los pasos a pasos. Bueno, ¿cómo hacemos para cambiar de centímetros a metros? Por ejemplo, aquí ya los tenemos en metros. Por ejemplo, acá tenemos 60 centímetros por 1,10
centímetro, 1 metro entre 100 centímetros. Esta sería una forma de conversión. Y aquí la respuesta final debe tener la misma cantidad de cifras significativas que el valor que se ha usado. Esto sería multiplicado por una constante. Y al final de la ecuación que habíamos tenido, le ponemos todos los datos que ya tenemos ahora. Y aplicamos las siguientes fórmulas. Aquí ya está el paso a paso de resolviendo y vemos que tenemos una división y una multiplicación. Para la división y la multiplicación, el valor final debe tener la mínima cantidad de cifras significativas de los valores usados. Para una potencia, su respuesta final tiene la misma cantidad de cifras significativas que el valor que se eleva. A la multiplicación por una constante, la respuesta debe tener la misma cantidad de cifras significativas que la medida que hemos tomado. Bueno, aquí ya aplicamos otra vez división y aquí una resta. Aquí es diferente que los demás, ya que aquí no se usan las cifras significativas, sino se usan los decimales. Para la suma y la resta, la respuesta final debe tener la mínima cantidad de decimales de los valores usados. Por eso, de tal forma que hallamos así el coeficiente cinético. ¿Cuál será la incertidumbre del valor? Ya lo hallamos, más o menos 0,01. Bueno, hasta aquí sería todo conmigo. Gracias. Hola, mi nombre es Ana Paula y yo les voy a explicar cómo calculamos el mu cinético a través de un reloj con mayor precisión. Bueno, primero hallaríamos la suma por medio gracias a los datos previamente concebidos y calcularíamos tanto la desviación como la incertidumbre estándar para hallar la incertidumbre total y alcanzar nuestro valor del tiempo. Luego pasaríamos a la ecuación resultante que mi compañero previamente ya lo ha resuelto y reemplazaríamos los números o datos. Luego hallaríamos y resolveríamos esa ecuación gracias a lo mostrado en el PPT, que son los pasos a seguir, respetando las cifras significativas, y nos llegaría al resultado de 0,53 más menos 0,02. ¿Cuál es el error relativo con respecto al mu cinético en el cuestionario anterior? Bueno, primero hallaríamos a través de la fórmula, que es esta, los errores tanto del primer mu cinético como el segundo mu cinético, viendo que hay una diferencia de 1,9% entre los dos mu. ¿Qué precisión tienen los nuevos instrumentos usados? ¿Cuál es su incertidumbre? Bueno, solo usamos 3 objetos que fueron la wincha y 2 relojes digitales, uno con mayor precisión que el otro. Y a sus lados podemos ver la precisión y la incertidumbre. ¿Qué cambio notaste? ¿Fue más fácil o difícil? Bueno, el único cambio que podría notar sería la precisión entre los 2 relojes. Y no fue ni fácil ni difícil, fue igual. Respondiendo a la pregunta número 4, el valor del coeficiente de fricción cinético depende tanto del ángulo como del valor universal de la gravedad y de la aceleración que lleve el objeto al deslizar por el plano inclinado. En nuestro proceso no usamos el ángulo debido a que empleamos el valor de los catetos y de la hipotenusa que vendría a ser el plano inclinado para hallar el valor del coeficiente de fricción cinético. Y también otro factor que se vería involucrado sería el del tiempo con el cual se determinó cuál es la aceleración que lleva el objeto al deslizarse. Ahora, con respecto a la pregunta 5, la fricción no necesariamente siempre realiza trabajo negativo, ya que existen acciones en donde la fricción está a favor del movimiento relativo. Unos ejemplos de esto puede ser lo que hacemos diariamente, que sería caminar, o conducir un auto. En la parte de las ruedas se produce fricción estática para que las ruedas no se deslicen, sino que puedan girar y hagan que el carro se desplace. Además, un último ejemplo podría ser el de los mozos al llevar un plato de comida, ya que si no existiera fricción que esté a favor del movimiento, los platos simplemente se deslizarían hacia atrás a la vez que él mueve el plato, ¿no? Y como existe fricción estática, los bloques que estén encima del plato se van a deslizar con el mismo. Bueno, eso sería todo. En la pregunta 5 se nos pide indicar qué opción elegiríamos y cuál de las dos tendría menos error, si realizar 5 pruebas con un recorrido en la superficie rugosa de 30 centímetros o si realizar 3 pruebas con un recorrido en la superficie rugosa de 50 centímetros. La verdad es que teóricamente ambas opciones deberían tener el mismo error. Sin embargo, en las pruebas hemos determinado que una mayor distancia ayuda a calcular mejor el tiempo para determinar de una manera más exacta el coeficiente de fricción estático. Es por eso que elegiríamos realizar las 3 pruebas con un recorrido en la superficie rugosa de 50 centímetros, ya que es una distancia más larga y nos da una mejor posibilidad de medir correctamente el tiempo. Pese a que con las 5 pruebas el promedio de datos sería un poco más exacto, sin embargo no tan diferente del promedio de 3 datos, ya que solo se diferencian en 2 mediciones. Uno de los inconvenientes que se tuvo al grabar este experimento fue la distancia, ya que en un principio se intentó realizar el experimento con una distancia muy pequeña,
y el tiempo no era calculado de forma tan exacta, por así decirlo, ya que al presionar el botón, el objeto ya había llegado al final del recorrido y no había un margen muy grande de error. Sin embargo, para la segunda prueba realizamos el mismo experimento con una distancia más grande y con esta pudimos sacar un tiempo más exacto y que nuestros resultados fueran más congruentes. Además de eso, no se contaba con un reloj analógico, así que lo que se hizo para solventar este problema fue tomar el tiempo con 2 relojes digitales, sin embargo, cada uno tenía una precisión distinta. Es por eso que se sugiere realizar este experimento, replicar este experimento con una distancia más grande y relojes de distinta precisión, con los cuales se pueda calcular los coeficientes de una manera más precisa.